Y con esta capita vamos a colocar nuestro tip. Y voy a presionar suavemente. Recuerda que el tip es flexible, así que va a ser muy fácil de irlo colocando. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy vamos a estar trabajando con la técnica de tips de contacto o contact tips, mis amores. Esta técnica es súper recomendada para trabajar con builder gel o gel de construcción. Estos geles como que estás viendo en tu pantalla. Este es un gel constructor belleza, pero que viene en esta presentación en tarrito para trabajarlos con dual system, ya que por su textura, por su consistencia de este material se vuelve un poco complicado trabajarlo de la forma tradicional con dual. Vamos a utilizar esta técnica como una alternativa para utilizarlo sin complicación. Bien, entonces como estás viendo vamos a aplicar una capita delgada de nuestro builder gel o gel de construcción sobre nuestro dual y vamos a curar. Tiene que ser muy delgadita esta capita, muy delgadita. Después en una segunda intervención vamos a hacer un reforzamiento únicamente en la punta y un poquito en los laterales para darle más consistencia a nuestro tip de contacto, solo un poco, belleza. En este video te voy a mostrar esta que es la técnica básica y también vamos a hacer un encapsulado, belleza, para que veas la versatilidad de esta técnica y cómo también podemos añadir decoración a nuestros tips y tenerlos ahí súper lindos, ya listos para cuando llega nuestro cliente. De esa manera pues hacer una aplicación mucho más rápida en mesa. Bien, entonces ya que tenemos lista esta capita, fíjate cómo lo apliqué con un pincel más finito para tener más precisión y ubicarlo únicamente hacia la punta. Curamos y listo, ya tenemos listo nuestro tip de contacto. Voy a limpiar la capita pegajosa que me deja el gel, corazón, y así tú podrías tener listo, como te menciono, todos los tips del set que vas a colocar para el momento que llega tu cliente, solamente colocarlos. Para quitarlos del molde, lo único que vamos a hacer es, mira, voy a doblar mi molde hacia los costados, se desprende solito y aquí ya tienes tu tip. Esto es lo que vamos a estar colocando sobre la uña para realizar nuestra extensión. Fíjate cómo se ve incluso transparente, completamente translúcido en la zona de adhesión, es blandito, así tiene que quedar para que pueda adherirse correctamente, para que pueda tomar la forma de la uña natural y tú no tengas ningún problema en la colocación del tip. Y también transparente, así translúcido, para que la luz pueda pasar sin ningún problema y podamos curar adecuadamente el gel que está en la base con el que vamos a adherir. Vamos a la colocación. Para hacer la colocación simplemente tú ya tienes tu uña lista, tu uña preparada. Estoy aplicando aquí una base. Recuerda que la base siempre es muy importante, es un paso imprescindible en todas las aplicaciones de gel. Aplica tu base de preferencia. Si yo estoy aplicando una base que no requiere preparación química, si necesitas preparación química, bueno, aplicas tu primer y después tu base. Y de esto lo vamos a curar. Y enseguida voy a aplicar el gel, el mismo gel con el que estuve construyendo mi tip de contacto. Aplico una capita de este gel. Observa qué lindo que se va quedando. Una capita no tan delgada, un poquito gruesita, como si estuvieras haciendo casi una nivelación. Y con esta capita vamos a colocar nuestro tip. De esta forma llevo mi tip. Aquí es muy importante asegurarte que no te queden burbujas. Mira, aquí por ejemplo se aprecia una burbuja. Yo lo que tengo que hacer es posicionar nuevamente el tip, presionar para que se expulse ese aire y pueda quedar la aplicación perfecta, como puedes ver. Bien, al momento de estar manipulando para retirar la burbuja, puede ser que tengas algún derramamiento por la parte de abajo, como en este caso si ocurre. Así simplemente con un pincel liner lo que vamos a hacer, pues aquí yo lo que hice fue pasar suavecito el pincel para dejar uniforme este gel. Es como que lo estoy distribuyendo, lo estoy acomodando en la parte posterior para que de una vez la parte posterior también de mi uña quede parejita. Ya que tengo listo, ahora sí ya lo podemos curar. Curamos perfectamente y una vez curado, pues lo que voy a hacer es un limado, belleza, aquí sobre toda la superficie para que quede parejita y los laterales. Observa, en este caso como
como apliqué, digamos, una capita adicional por el producto que se esparció hacia abajo, ya me dio consistencia en la punta, así que esto me va a permitir limar también la punta y dar cuadratura. Ahora voy a limar también esta zona de la adhesión del tip para que quede bien parejita y de esta manera yo pueda realizar mi nivelación sin ningún problema, ya que voy a terminar simplemente con una nivelación de producto. Aquí limamos también los laterales y la punta para ir dando cuadratura. Yo siempre recomiendo trabajar con esta técnica para uñas de salón, belleza, o sea, uñas no demasiado largas. Es como mejor funciona. Y también ten muy presente que en uñas convexas vas a tener que hacer la corrección del limado por la parte de abajo para corregir la curvatura que tienen normalmente las uñas convexas, ya que pues desde la aplicación no lo podemos hacer. Esa corrección la tenemos que hacer al final en el limado, solo tómalo en cuenta si utilizas la técnica en una personita que tenga sus uñas convexas. Ahora aquí voy a hacer la nivelación. Como viste, primero apliqué la capa húmeda. Ahora estoy aplicando ya la capa de nivelación y con un pincel liner voy a distribuir muy bien el producto para que quede completamente nivelado y de esa manera pues ya dar terminado a esta uñita. Mi gel constructor o gel builder es muy manejable, como puedes ver, para hacer nivelación, así que queda pues espectacular. De esta manera te vas a ahorrar todo el proceso de limado. Sin embargo, en la siguiente uña te voy a mostrar también otra manera para que tú puedas optar por ambas opciones, cualquiera de las dos que se te facilite, o puedes utilizar las dos dependiendo del caso en tu aplicación en concreto, si utilizas esta técnica. Bien, ahora voy a curar muy bien el gel, retiro la capita pegajosa antes de aplicar mi top coat. Retiramos muy bien y ahora sí simplemente voy a aplicar mi capita de top coat. De esta manera pues ya estaré terminando mi aplicación porque mi uña pues ya está perfectamente nivelada. Mira este precioso resultado, corazón. Las uñas quedan lindísimas, perfectas. De verdad que te recomiendo que pruebes esta técnica, sobre todo si trabajas con dual y te gusta también utilizar este tipo de geles blanditos, los geles de construcción tradicionales o builder gel. Bien, corazón, ahora vamos a hacer también uno con decoración, con encapsulado. Para esto voy a utilizar estas florecitas secas que mira, vienen así de esta forma. Yo lo que hago es recortar cada uno de los petalitos, se puede decir, de esta flor para hacer como pequeñas flores chiquititas. Lo vamos a hacer en distintos colores. Voy a tomar diferentes en varios colores para pues crear mi diseño de esta forma. Mira, estas ramitas chiquitas son las que voy a estar utilizando por separado. Entonces, ya que tengo esto listo, belleza, también voy a estar utilizando un poco de hoja metálica. Mira, así te muestro cómo se ve mi mix ya con todos los colores que preparé. Y también tengo hojita metálica, creo que también le llaman pan de oro en algunos países. Esto es para darle un poquito de un efecto metálico también a mi encapsulado. Voy a comenzar trabajando también con builder gel, gel de construcción. Este sí viene en tarrito normal, es lo mismo que el gel anterior que utilicé, belleza. Lo único que cambia es la presentación del producto. Este viene como tradicionalmente vienen en su tarro y el otro viene en botellita, pero son el mismo tipo de material, son geles de construcción los dos. Entonces voy a utilizar esto, voy a aplicar un poquito, esto lo voy a utilizar para adherir la decoración y para crear mi encapsulado. Así que aplicamos una capita muy delgada, ya que lo único que quiero con este producto es que funcione como un pegamento que me sirva para colocar mis decoraciones. Y fíjate, hacia la parte de abajo pegado a la cutícula, o sea, casi que nada de producto de esta forma, porque siempre tenemos que asegurarnos que esa parte quede sumamente delgadita. Entonces voy a comenzar a colocar mi decoración. Como puedes ver, yo voy a crear algo así como una coronita en lo que sería zona de sonrisa aproximadamente. Me guío por la línea que tiene el molde. Entonces voy a estar colocando florecitas de diferentes colores y la hoja metálica. De esa manera voy a ir intercalando. Este diseño lo vi en Instagram y me encantó, belleza, me pareció precioso. Así que bueno, quise recrearlo en este video.
para ver cómo me quedaba a mí también y aplicando esta técnica, porque yo lo vi pues en otra técnica, pero quise probarlo de esta manera. Mira, así es como se va a ver mi coronita de flores. Lo voy a curar perfectamente con mi lamparita y ya que está bien curadito, ahora voy a comenzar a dar color también. Entonces voy a utilizar nuevamente Builder Gel, voy a trabajar con este tono blanco de Ciani, precioso, es un blanco suavecito, un poco translúcido, un poco blanquecino podría decirse. Entonces lo voy a aplicar de esta forma solamente en la punta. Sí, y aquí recuerda que con esta técnica la punta sí la reforzamos un poquito más. Entonces así que voy a estar aplicando un poco más de producto, pero yo lo estoy haciendo con el liner también para tener más control y ubicarlo exactamente en los puntos que quiero. Y hacia la parte donde está la coronita de flores voy a ir difuminando un poco el gel para que, bueno, llegue un poco hasta las flores también, pero sin tocar ya la zona de la almendra, que esa parte voy a utilizar otro color. Entonces lo vamos haciendo de esta forma, suavecito. Una vez que ya tenemos listo nuestro gel, recuerda que hay que reforzar un poco, pero tampoco sin exagerar, porque el tip de contacto aún con el refuerzo y todo tiene que quedar un poco flexible, ¿sí? Entonces no te excedas, no tiene que ser completamente reforzado, y el reforzamiento ya lo hacemos al final, como viste, ya sobre la uña. Entonces aquí solamente para que tenga un poquito más de consistencia y no se te dificulte la colocación. Curamos la punta blanca y ahora me voy con este tono natural, que es precioso también, que lo estuve utilizando también en un video reciente, que es mi video de uñas de jabón, donde también utilicé esta técnica de tips de contacto. Si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo. El enlace lo vas a encontrar en la descripción de este video y también te lo dejo al final del video para que puedas verlo, porque quedó precioso, mis amores. Bien, ahora voy a aplicar una capita súper delgada. Mira cómo lo estoy aplicando bien delgadito. Aquí y aquí no voy a hacer refuerzo ni nada. Aquí sí nos tiene que quedar bien delgadito el gel para que podamos colocarlo sin ningún problema. Curamos perfectamente. Ya que está listo, simplemente limpiamos la capita pegajosa. Y aquí ya tengo listo mi tip para colocarlo en el momento en que yo lo requiera. No es necesario que lo apliques en ese mismo instante. Tú los puedes tener ya listos para colocarlos después en otro momento. Para retirarlos del molde simplemente vamos a girar nuestro molde de esta forma. Se va desprendiendo solito. Y con una pincita también te puedes ayudar para retirarlo si es que no se termina de desprender, como en el caso anterior. Con una pincita ya lo terminamos de quitar. Y mira, así es como se ve. Observa cómo es completamente transparente, porque la capita de gel que apliqué es muy delgadita en la zona de almendra, en la zona de adhesión. Observa qué lindo se ve. Y también te voy a mostrar pues lo flexible que está, para que tú puedas ver. Mira, es flexible, blandito. De esa manera voy a colocarlo y a posicionarlo sin complicación. Sí, y así es como está mi tip. Ya aquí vamos a pasar ahora a la colocación. Corazón, te voy a mostrar cómo es que lo vamos a colocar. Se ve hermoso. Bien, tengo mi uña ya lista, ya preparada, ya está limadita. Ahora simplemente voy a aplicar una base. Aplico mi base, la base que utilizas normalmente, una capita de base. Recuerda que es sumamente importante. La base siempre nos sirve para proteger la uña natural y después también para facilitar la remoción o los mantenimientos. Así que es un paso que no te debes de saltar. Aplicamos la base, curamos muy bien. Y ahora aplico el gel que utilicé para lo que es la zona de almendra, el gel natural, el mismo gel con el que hice mi tip de contacto. Voy a aplicar una capita media, no tan gruesa, que simplemente nos sirva para adherir nuestro tip de contacto. Y ahora sí llevo mi tip a la uña. Lo colocamos de esta forma, lo ubicamos muy bien donde queremos que quede, observa. Y voy a presionar suavemente. Recuerda que el tip es flexible, así que va a ser muy fácil de irlo colocando. Voy a presionar suavemente para ir retirando esas burbujas de aire hasta que me quede perfecto. Ya una vez que está bien ubicado, verificamos también por la parte de abajo si no se derramó un poquito de gel.
La mayoría de las veces no se derrama nada, belleza. A veces podría pasarte como en el caso de la uña anterior que te mostré. En este caso no tuve ningún derramamiento, quedó perfecto desde la colocación. Entonces ya que tenemos esto listo, simplemente lo voy a curar. Y una vez que está ya bien curado, bien curadito mi gel, pues ya voy a dar el terminado en la aplicación. Voy a hacer el refuerzo para que la aplicación ahora sí quede lista. Observa, mira, ya quedó curadito. Mira, en la parte de abajo no tuve ningún derramamiento, quedó muy bien. Sin embargo, en esta uñita el tip aún permanece muy blandito, está todavía muy blandito, así que en este paso aquí todavía yo no puedo hacer el limado porque así tan flexible pues se me podría romper. Entonces lo que yo necesito es primero hacer el reforzamiento, así que voy a comenzar haciendo el reforzamiento directamente y aquí me voy empezando directamente por la parte de arriba, desde zona de cutícula. Aquí voy a trabajar el tono natural en la zona de adhesión para voy a hacer que el color quede muy uniforme, principalmente eso es lo que más me interesa, y también pues corregir la zona del borde de cutícula y, como ya lo mencioné, hacer que el tono se vea parejito. Observa cómo cuando me voy acercando hacia la franja donde está el encapsulado, voy difuminando el color y hasta ahí lo voy a dejar y ahora voy a curar. Sí, y enseguida ya voy a terminar el reforzamiento hacia la punta, trabajando únicamente con mi gel de construcción transparente. Sí, voy a utilizar mi gel tradicional, mi gel transparente, y con esto voy a terminar ya de hacer el reforzamiento hacia punta, sí, para no alterar los colores ni el encapsulado. Entonces con esto ya termino de hacer mi refuerzo hacia punta, y una vez que ya todo esté bien aplicado, obviamente voy a curar este gel. Y aquí sí voy a tener que hacer un limado para perfeccionar todo lo que es mi superficie. Curamos perfectamente. Y bueno, con la magia de la edición te voy a mostrar un limado rapidísimo, rapidísimo, belleza. Aquí quitamos la capita pegajosa del gel para que no obstruya los granitos de tu lima. Pasamos un limado completito con la magia de la edición. Ya lo tenemos listo. Así es como queda nuestra uñita ya después de limada. Aplicamos nuestro top coat y listo, belleza. De esta manera ya tendrás tu uña terminada. Como puedes ver, es maravilloso trabajar esta técnica con estos materiales, ya que, como te mencioné al inicio del video, si trabajas con dual y este gel de construcción directamente, puede ser un poquito difícil controlar que el producto se nos escape o nos quede feo, disparejo por la parte de abajo o incluso por los laterales de la uña. Sin embargo, de esta manera pues tenemos una opción maravillosa para que podamos hacerlo sin más complicaciones. Y que además nos permite la ventaja de poder adelantar un poquito el proceso de aplicación para nosotros poder ofrecerle al cliente menor tiempo de espera o menor tiempo de trabajo en la mesa. Bien, si te gustó el video no olvides dejarme tu like y compartir este video. Nos vemos muy pronto, corazón, con otro video más. Bye bye.